Bueno, para ponernos un poco en el contexto de todo lo que estamos viendo hasta ahora, el domingo pasado aprendimos de los enemigos del pueblo de Dios. ¿Sí? Los enemigos que se habían levantado en la reedificación del templo, y también hemos visto cómo los enemigos se levantaron con la edificación de la iglesia. Veíamos que estos enemigos en un tiempo se habían disfrazado de amigos, pero los enemigos, habíamos aprendido el concepto de enemigos, ¿cuál era? ¿Recuerdan? Eran enemigos, disfrazados de amigos, pero tenían un fin, un propósito, era el de oponerse, ¿sí? El enemigo se opone, eso cada vez que hablen, yo tengo un enemigo, el enemigo es el que se opone, el que va a frenar todo lo que nosotros queramos hacer. Y en este contexto los enemigos estaban frenando la reconstrucción del templo. Entonces era el que se oponía, aunque se disfrazaran de amigos o de buenas intenciones. Se opusieron a la reconstrucción del templo de Dios y harían cualquier cosa para frenarla. Entonces veíamos cómo ellos habían enviado la carta en el contexto, y en Esdras 4:4 decía así: entonces el pueblo de aquella tierra se puso a desanimar al pueblo de Judá y a atemorizarlos para que dejaran de edificar. Estos enemigos habían salido con la suya y lograron frenar la obra. Pues leíamos el domingo pasado en Esdras 4:24, decía así: entonces cesó la obra en la casa de Dios que estaba en Jerusalén y quedó suspendida hasta el año segundo del reinado de Darío, rey de Persia. Y terminamos diciendo que esta historia continuaría. Después de haber meditado el domingo pasado un poco en cómo estos enemigos habían frenado a la reconstrucción del templo, y también meditamos cómo los enemigos se habían opuesto a la edificación de la iglesia, pero cómo a pesar de la muerte de Cristo, a pesar de la muerte de los apóstoles, hasta nuestra época hemos podido meditar y decir que no hay nadie que pueda frenar la obra de Dios. Entonces este domingo quiero pedirle su atención para ver cómo continúa la historia de Esdras. En el capítulo 5 vamos a leer ahora, después de haber hecho un resumen. Capítulo 5 de Esdras dice así: cuando los profetas Ageo y Zacarías, hijo de Ido, profetizaron a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén en el nombre de Dios de Israel que estaba sobre ellos, Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadac, se levantaron entonces y comenzaron a reedificar la casa de Dios en Jerusalén, y los profetas de Dios estaban con ellos apoyándolos. Hasta ahí. Vamos a orar antes de empezar. Señor, Padre Santo, queremos darte gracias en esta mañana por las oraciones, por las alabanzas que hemos cantado. Señor, creemos que tú, Señor, has estado atento a los cánticos del alma, a los cánticos del corazón. Así como decía nuestra hermana Mara, tú no miras el externo, sino el corazón de cada uno de nosotros, Señor. Te rogamos, Padre, ahora en esta mañana, que así como tú conoces nuestros pensamientos, nuestro corazón y la vida que llevamos todos los días, Señor, te rogamos que tú nos hables en esta mañana, que por medio de la meditación de tu palabra, Señor, tú penetres en lo más profundo de nuestro ser, Señor, allá donde muchas veces no queremos ver, Señor. A veces nos complacemos simplemente de ver lo que hacemos, lo exterior, Señor, y no meditamos en lo interior. Por eso te ruego, Padre Santo, que tú con tu Santo Espíritu en esta mañana me ayudes, Señor, a poder dar esta lección que tú me has dado, Señor. Que los que estamos presentes, Señor, no pensemos que esta predicación es para el que no vino, Señor. Señor, que podamos oír con oídos, Señor, para poner en práctica en nuestras vidas, Señor. El que tenga oídos para oír, que oiga, dije tu palabra, Señor. Y en esta mañana te pido, Señor, que tú abras nuestro entendimiento para entender, para poder atesorar tu palabra, Señor, y vernos a través de ella, Señor. Te necesito, Señor. Necesito de tu Santo Espíritu, Señor, para que me ayude
anunciar lo que tú, Señor, me has hecho meditar. Y también necesitamos de tu Espíritu para escuchar, Señor. Porque a mí que me toca hablar, también me toca escuchar, Señor. Esto no es solamente para que aquellos que están enfrente mío, Señor, sino también, Señor, esto es para mí, Padre. Gracias, Señor, te doy en esta mañana. Te ruego que nos hables, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, encomiendo esta reunión en tus manos para que seas tú, Señor, por medio de tu instrumento, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén, Señor. Bueno, voy a volver a leer esos versículos. No son tan largos. Dice 5, 1 y 2. Cuando los profetas Ageo y Zacarías, hijo de Ido, profetizaron a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén, en el nombre de Dios de Israel, que estaba sobre ellos, Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadac, se levantaron entonces y comenzaron a reedificar la casa de Dios en Jerusalén, y los profetas de Dios estaban con ellos apoyándolos. Si recordamos, en el final del capítulo 4, decía que la reconstrucción del templo quedó suspendida, ¿sí? Había quedado suspendida. ¿Cuánto? En el pasaje dice quedó suspendida, en el final del 4 dice quedó suspendida hasta el año 2 del reinado de Darío, rey de Persia. Ahora, en lo que leímos, aparecen en escena dos profetas, Ageo y Zacarías. Ellos hablaron al pueblo en el nombre de Dios. Y no solamente hablaron, dice ahí, sino que también apoyaban, colaboraban a Zorobabel y a Jesúa, los cuales después de escuchar a los profetas comenzaron de nuevo la reconstrucción. Parece algo sencillo, parece que en un momento frenan, vienen los profetas, anuncian algo y de repente ahora empiezan otra vez la reconstrucción. Una lectura rápida que hicimos ahora hace que nosotros nos perdamos de varias cuestiones muy importantes. No sé si usted, cuando iba leyendo esto, como que pasó de un día para el otro, pareciera. Pareciera que en un momento dejan de construir, vienen los profetas enseguida y vuelve otra vez vuelven entonces a reconstruir. Pero meditando un poco y escudriñando un poco estos pasajes, pude hacerme estas preguntas por las cuales voy a desarrollar. Primera pregunta: ¿cuánto tiempo pasó desde que los enemigos frenan la reconstrucción hasta que empiezan de nuevo? ¿Pasó un día? ¿Pasó 2 días? ¿Cuánto tiempo pasó? Porque según el relato pareciera que fue nada. Termina el 4 y empiezan otra vez a la reconstrucción. Pero ¿cuánto tiempo pasó? Otra pregunta que me hacía: ¿qué hizo el pueblo en ese periodo cuando fue frenado la reconstrucción? Otra pregunta que me hice, porque dice ahí, en el 1, ¿qué dice? Que los profetas Ageo y Zacarías, hijo de Ido, profetizaron a los judíos que estaban en Judá y en el nombre de Dios. Pero ¿qué le dijo al pueblo? ¿Qué les dijeron esos profetas? ¿Qué mensaje trajeron los profetas Ageo y Zacarías? No nos dice ahí. Otra pregunta, entonces, ¿qué movió de nuevo a este pueblo a reconstruir algo que había sido frustrado? Entonces, estas preguntas serán mis puntos a desarrollar en esta mañana. Y para responder, vamos a estar leyendo estos pasajes de Esdras. También vamos a estar leyendo algunos pasajes del profeta Ageo, del libro de Ageo y de Zacarías. Y el Señor me ayude a ser claro y que podamos escudriñar nuestros corazones para ir en gratitud a nuestro Señor después de haber desarrollado todos estos temas. Hoy voy a hacer de una forma diferente. No voy a hacer como lo vengo haciendo todos los domingos. Voy a hacer un sector del Antiguo Testamento, después otro sector del Nuevo Testamento. Sino hoy voy a simplemente reflexionar en estas preguntas, y dentro de esa reflexión que nos va a llevar el contexto de Ageo y Zacarías, vamos a estar relacionándolo con la vida de la iglesia y con nosotros mismos. ¿Sí? Entonces, hoy es una reflexión general, digamos. Entonces, la primera pregunta: ¿cuánto tiempo pasó? ¿Dos qué?
2 días. Vamos a ver si pasaron 2 días. En Esdras 2:24 ahí nos da un indicio. Entonces cesó la obra en la casa de Dios que estaba en Jerusalén y quedó suspendida hasta el año 2 del reinado de Darío, rey de Persia. Si quieren seguirme, voy a hacerlo, vamos a estar yendo en distintos libros, pero si quieren después escúchenlo en sus casas y revisen los pasajes, así no nos mareamos tanto y prestamos más atención. En Ageo, en el libro de Ageo, que son casi los últimos del Antiguo Testamento, en Ageo dice esto: en el año 2 del rey Darío, o sea, es la misma época cuando dice que la reedificación se había frenado hasta el 2 año del rey Darío. Y estos profetas empiezan así: en el año 2 del rey Darío, en el mes 6, el primer día del mes, vino palabra del Señor por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y al sumo sacerdote Josúa, hijo de Josadac, diciendo, después vamos a desarrollar, 2 meses después de que Ageo viene a hablarles a Zorobabel, al pueblo, dice así en Zacarías 1:1, el 8º mes, o sea, el otro era 6º mes, ahora el 8º mes del año 2, otra vez, vino palabra, del año 2 de Darío, vino la palabra del Señor al profeta Zacarías. Entonces ahí más o menos nos da algunos indicios. Era el 2 año del rey Darío. Había pasado cuando frenan la reconstrucción del templo. Ahora aparecen estos a los 2 años. Entonces las fechas coinciden. Las fechas corresponden a fines de agosto del 520 a.C. Y presten atención en esto. Entre el primer intento de la reconstrucción del templo, que era más o menos en el 536 a.C., y este nuevo comienzo, que es el 520, ¿cuántos años pasaron? 16. ¿Cuánto? 16. La reconstrucción del templo estuvo detenida 16 años. Esa lectura rápida que vemos en Esdras no nos da indicio, no nos da como para decir, ¿cuánto tiempo pasó? Hay que preguntarse, entonces ir e investigar a ver qué pasó, porque pareciera que fue del día para el otro. Pero sin embargo pasaron 16 años que este pueblo dejó de reconstruir el templo. Realmente ese ataque de los enemigos que habían tenido en ese contexto, que habíamos leído el domingo pasado, fue fuerte. Recuerdan también que terminamos diciendo que un hermano comentaba con respecto a los enemigos, y miren lo que este hermano decía, que ellos habían empezado a desalentar al pueblo, y él comentaba esto: el desaliento y el temor son 2 de los más grandes obstáculos. El desaliento se devora nuestras motivaciones y el temor nos paraliza a tal punto que nos impide actuar. Y precisamente eso es lo que le había pasado al pueblo. Se habían desanimado y ese desaliento les quitó las motivaciones de edificar, de reconstruir la casa de Dios. Y el temor que tenían para con estos pueblos los paralizó. Directamente ya no pudieron seguir reconstruyendo la casa. Ese era el obstáculo, esa era la intención de los enemigos y lo habían logrado. Pero debemos preguntarnos, 16 años pasó. No es poco. ¿Cuántos años tenés, Cami? 16. Ahí tenés. Toda la vida de Cami pararon la reconstrucción. 16 años. No son pocos. Pero debemos preguntarnos entonces, ¿qué hicieron en esos 16 años? Si ya no estaban reconstruyendo el templo, ¿qué hicieron en esos 16 años? Es aquí donde Dios envía a sus profetas. Pasado esos 16 años, Dios envía a sus profetas para hablar al pueblo de parte de Él. Y sus palabras nos enseñan que el ataque de los enemigos había hecho que el pueblo ponga a Dios en segundo lugar en sus prioridades. ¿Por qué? Porque dejaron de reconstruir. Se recuerdan que lo primero que querían hacer es adorar al Señor, habían levantado el altar,
habían empezado la reconstrucción y se gozaban porque los cimientos habían sido puestos, y de repente ahora están desanimados, no quieren seguir, no van a seguir, pero sin embargo Dios entra en acción por medio de sus profetas. Entonces, el profeta Ageo nos va a poner un poco en el contexto de lo que estaba pasando en esa época cuando Dios lo llama a predicar, a hablar de parte de Dios. Entonces yo le ruego que al Espíritu Santo también examine por medio de las palabras que Ageo pronunció en ese momento, examine Dios nuestros corazones, y al leer nosotros escuchemos como la palabra de Dios hablando a su pueblo. Ageo, del 2 al 10 dice, el 1 ya lo leímos, en el segundo año del reinado de Darío vino palabra del Señor a Ageo, y dice así, Ageo, del 2 al 10 voy a leer, y esto nos va a poner en contexto en qué se estaban ocupando durante esos 16 años. Así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo, es para vosotros tiempo para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, escuchen esto, meditad bien sobre vuestros caminos. En la NBI dice, reflexionen sobre su proceder, reflexionen en lo que están haciendo. Y en el lenguaje actual, para entender mejor, dice así, quiero que piensen seriamente en lo que están haciendo. Y sigue la lectura, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, otra vez, meditad sobre vuestros caminos. Subid al monte y traed madera y reedificad la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casas y yo las disiparé en un soplo. Porque, dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa, por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia y la tierra de vuestros frutos. Y en el 2, 15 y 17 vuelve a decir otra vez, pero ya no sobre vuestros caminos, dice así, meditad en vuestro corazón. Repetidas veces el Señor exhorta al pueblo a examinar sus corazones en el contexto de Ageo. Este pueblo realmente debía meditar en sus caminos, ya que la dificultad, la prueba, los habían desviado de la voluntad de Dios y habían descuidado la reconstrucción del templo, la casa de su Dios, y solo se preocupaban por sus casas, sus tierras, sus cosechas, etc. Un hermano dice, meditad en vuestros caminos, indica que cada uno de ellos estaban afanados en sus propios caminos. Todos ellos solo pensaban en sus propios afanes y no conseguían nada fructífero porque tenían a Dios en segundo lugar en vez de tenerlo en el centro de sus vidas, y por tal razón habían dejado desierta la casa de Dios. Hermanos, yo estoy convencido hasta ahora de todo lo que hemos venido aprendiendo de Esdras, que Dios no se enoja porque estaban haciendo sus casas. Dios no se enoja porque estaban decorando sus casas. Si bien el contexto nos dice que ellos empezaron a preocuparse por sus casas,
Yo creo que más bien Dios los está exhortando porque sus corazones, temerosos, pero no de Dios, sino de los hombres, habían dejado de adorar a Dios, dejaron de ver a Dios para verse y preocuparse y ocuparse de sí mismos. ¿Recuerdan lo que aprendimos domingos anteriores cuando edificaron el altar, hicieron holocaustos y todo? ¿Qué decíamos? Lo que estaba en su corazón, ese anhelo de servir a Dios, de ser pueblo de Dios, se había expresado de una forma externa por todas esas cosas. Ahora, de la misma forma, ese temor, ese dolor que sentían adentro se había reflejado en simplemente dejar a Dios de lado y empezar a ocuparse en sus propias cosas. Eso es lo que este pueblo estaba haciendo. Eso es lo que este pueblo había dejado. Entonces Dios empieza a hablarle por medio de Ageo a este pueblo, decir: ustedes están poniendo excusas. Ustedes dicen que no es todavía el tiempo de dedicarnos para reedificar el templo del Señor. Pero sí es tiempo para que ustedes piensen en sus cosas. Sí es tiempo para ustedes para dedicarse en sus propias cosas y no en la edificación. Eso simplemente eran excusas. Excusas, porque este pueblo temía y no le quería ser sincero a Dios. Este pueblo había desviado su mirada de Dios y no le quería decir que eso estaba pasando, pero Dios conoce los corazones. Ellos habían pasado una prueba, una dificultad, una persecución, por así decirlo, por medio de los enemigos. Se atemorizaron, se desanimaron y simplemente dijeron: mejor no nos metamos en problemas. Si edificar la casa de Dios nos trae problemas, mejor dediquémonos a lo nuestro. Eso es lo que este pueblo estaba haciendo. Entonces, este pueblo realmente debía meditar en sus caminos, en sus corazones, qué es lo que está haciendo, o qué es lo que estaban haciendo en esos 16 años. Y lo mismo sucede con la iglesia. En sus inicios y hasta ahora, el temor, la dificultad, la duda, la persecución, el pecado han desviado nuestra mirada del Salvador. Si nosotros leemos Apocalipsis, las cartas que están escritas a las iglesias, la mayoría de ellas le dice: arrepentíos, arrepentíos. ¿Por qué les dice arrepentíos si la iglesia debería haber estado haciendo lo que el Señor? No. Había persecución, sí. Había temor, sí. Había desánimo por todas las cosas que estaban pasando en el contexto de las iglesias primeras, sí. Habían todas esas cosas. Entonces hay exhortaciones como por ejemplo los de Éfeso, que le dijo: ustedes han dejado su primer amor. Arrepiéntanse y vuelvan a hacer las obras primeras. Es lo mismo, es el mismo contexto. Es lo mismo. A estos les está exhortando. ¿Por qué han dejado de hacer lo que estaban haciendo? ¿Por qué han dejado de amar al Señor y reedificar el templo que Dios les había mandado? Entonces, arrepentíos, les dice a las iglesias. A la mayoría de ellas les dice: arrepentíos. Arrepentíos, vuélvanse a Dios. El Señor les pedía que se arrepientan y se vuelvan a Él, y que debían perseverar hasta el fin. O sea, que el Señor Jesús los exhortaba a que pongan de nuevo en sus vidas a Cristo. A los de Esdras les decía: han puesto a Dios en segundo lugar, se están ocupándose de ustedes. Vuelvan a ponerlo a Él en primer lugar. En la exhortación a las iglesias le está diciendo lo mismo. Ustedes han dejado su primer amor. Vuelvan al inicio, reflexionen, mediten en lo que están haciendo. Entonces eso me hacía reflexionar a través de las dificultades y decirles: hermanos y hermanas, meditad bien sobre vuestros caminos, pues nada debería desviarnos de nuestro amor por Cristo. El Señor dijo en varias ocasiones, cualquiera sea el contexto que nos toque vivir, para que nosotros no nos desviemos, pero como somos débiles, muchas veces nos desviamos, pero el Señor nos advertía: Él no quiere que nosotros nos desviemos y que nada nos desvíe.
En Mateo 6:24, por ejemplo, decía esto: ninguno puede servir a dos señores, en el contexto de que está hablando de las riquezas. ¿Ven? Las riquezas podían desviar la mirada de Cristo y ponerlo a las riquezas en seguridad antes que en Cristo, en Señor, en el Dios. Sí. Ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. ¿Qué estaba haciendo ese pueblo? Estaba menospreciando a Dios y estaba atesorando lo suyo. En Mateo 6:33, en ese mismo contexto de poner a Dios, a Cristo en el primer lugar, Él les exhortaba diciendo: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. ¿Qué estaba diciendo el contexto? Si ustedes leen el pasaje de Mateo 6, está hablando de: no se preocupen por las necesidades, no se preocupen por qué van a comer, por qué van a vestir, no se preocupen por todas esas cosas. Dios ya sabe lo que ustedes necesitan, Dios ya sabe lo que ustedes pueden estar pasando, pero primeramente ustedes miren el reino de Dios, que ese siempre sea el centro de sus vidas. Entonces, como dijo Dios por medio de Ageo, meditad en vuestro corazón, o como dijo Cristo, pues Jesús dijo así: pues donde está tu tesoro, allí estará también tu corazón. ¿Qué hay en nuestros corazones? ¿Qué hay en nuestros corazones? Debemos meditar en nuestros corazones y en los caminos que estamos viviendo, si realmente nuestra preocupación es el edificar la iglesia de Dios, o es simplemente como este pueblo que se había dedicado solamente a hacer lo suyo. No, yo no tengo tiempo para Dios. Solamente voy a hacer lo que a mí me da tiempo y no voy a estar haciendo las cosas que la iglesia, sino simplemente voy a hacer lo que a mí me parece. Esto es lo que ese pueblo estaba haciendo. Entonces, segunda pregunta: ¿qué mensaje trajeron los profetas ABC, el C? Tercera pregunta: ¿qué mensaje trajeron los profetas Ageo y Zacarías? Por falta de tiempo no podemos leer ambos libros. Uno sí podría ser, tiene 2 capítulos nada más, pero el otro tiene más capítulos. Pero sí les ruego que puedan, cuando lleguen a sus casas en la semana, puedan leer Ageo y Zacarías, y ustedes van a ver que nos pone en contexto de todo y nos hace ver, y me hacía ver a mí mismo cómo muchas veces descuidamos a Dios. Pero sí puedo decir en resumen que tanto Ageo como Zacarías, los dos hablaron en el nombre de Dios, del Dios de Israel. Dios usó a estos dos hombres para confrontar al pueblo y consolarlos también. Ya vimos un poco del mensaje de Ageo. Del mismo modo fue con Zacarías. Miren lo que dice en Zacarías 1, del 3 al 4. Escuchen. Diles pues, Dios hablando a Zacarías para que dijeran al pueblo: diles pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos: volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros. Ha dicho Jehová de los ejércitos: no seáis como vuestros padres, a los cuales clamaron los primeros profetas, diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos ahora de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras. Y no atendieron, ni me escucharon, dice Jehová. De esa forma, Zacarías, 2 meses después de Ageo, empezó también a proclamar el mismo mensaje, recordándoles lo que Dios había hecho con todo el pueblo hasta que llegaron a ese lugar. Todo el contexto de Ageo es una y otra vez recordándoles: recuerden lo que Dios hizo, recuerden cómo sus padres estuvieron en desobediencia con Dios. Una y otra vez exhortándoles: vuélvanse a Dios. El mensaje de estos dos profetas fue dirigido a los líderes de Judá: a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador civil, líder político, y a Jesúa, hijo de Josadac, sumo sacerdote, líder religioso. Pero también todo el pueblo oyó las palabras de Dios. Uno les decían: mediten muy seriamente en lo que están haciendo. Y el otro les recordaba el pasado del pueblo y lo que Dios hizo para llevarlos a estar ahí.
La siguiente pregunta: ¿qué movió al pueblo de nuevo a la acción? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo que nuevamente, porque leímos que tanto Zorobabel y Jesúa habían empezado a reconstruir nuevamente el templo? Por último, debo dejar claro, ¿sí?, que Ageo y Zacarías no daban charlas motivacionales. Iglesia, no es que ellos se paraban y les decían, no eran como unos agitadores que decían, vamos pueblo, vamos que esto tiene que empezar a funcionar de nuevo, pónganse las pilas. No, eso no hacían. No les decían al pueblo, como lo dicen hoy en muchos lugares, piensen en positivo. Piensen en positivo, esto va a cambiar. Si ustedes piensan en positivo, esto va a cambiar. O sacá el tigre que hay en vos. No les decían eso al pueblo. Estos profetas no eran fabuladores, no eran gente que simplemente venían a motivarles, y no es lo que quiero hacer hoy. No quiero decirles, hermanos, vamos que nosotros podemos. No, nosotros no podemos, y este pueblo no podía. Porque evidentemente a la primera de cambio se desanimaron. Estos profetas solo eran y únicamente eran transmisores de la palabra de Dios. Y eso hizo y hace que veamos al Dios Todopoderoso y no a nosotros como simples criaturas. Escuchen la palabra de Dios y comprobemos si eso no nos exhorta y nos anima y nos lleva a Dios en adoración y reverencia. Vamos a escuchar estas palabras que Ageo y Zacarías pronunciaron. Y eso es lo que si eso no nos anima, yo creo que no voy a poder hacerlo yo, y ninguno de los varones, ninguno de los otros. Si no es la palabra de Dios que nos exhorta y nos anima, nadie lo puede hacer. Entonces recordemos, este pueblo estaba temeroso de sus enemigos, ocupados en sus cosas, ¿sí? Entonces Ageo dice así, 1:13. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo, diciendo, yo estoy con vosotros, dice Jehová. ¿Eso no es suficiente? ¿No es suficiente decirles que yo estoy con ustedes para que ustedes no tengan miedo? Bueno, sigamos. Ageo 2, del 4 al 5. Pues ahora, Zorobabel, hablándole al líder, ahora Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová, esfuérzate también Jesúa, hijo de Josadac, al sacerdote, sumo sacerdote, y cobrad ánimo. ¿Por qué? Pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos, según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros, no temáis. ¿Todavía es poco? Zacarías 4:6 dice así, entonces respondió y habló diciendo, Dios hablando por medio de Zacarías dice, esta es palabra de Jehová a Zorobabel, otra vez, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y miren lo que dice la Biblia en lenguaje actual. Zorobabel, no hace falta que seas poderoso, ni necesitas un gran ejército. Lo único que necesitas es mi espíritu. Yo soy el Dios Todopoderoso y te aseguro que así es. Iglesia, no necesitamos un ejército. No necesitamos, no sé qué poner para hacer énfasis en esto. Nosotros necesitamos lo mismo que este pueblo necesitaba en ese entonces. Solamente el Espíritu de Dios que esté entre nosotros, que esté en nosotros, para poder nosotros ganar cualquier batalla que se nos presente de lado. Y no porque nosotros seamos valientes, sino porque Dios es el que pelea. Y miren lo que decía John Knox, un hermano antiguo. Miren, o escuchen, un hombre
hablando de una sola persona, un hombre que está con Dios, está siempre en mayoría. O sea, un solo hombre que está con Dios ya es mayoría. Nadie lo va a poder vencer. No quiere decir que nadie lo va a atacar, sí, pero nadie va a poder con él, porque siempre es mayoría. Entonces no es con ejército, sino con mi espíritu, dice el Señor. Y lo que más me llenó de gozo y ánimo es el anuncio de la llegada de Cristo. Él les animaba en lo personal a cada uno, a Zorobabel, a Jesúa y a todo el pueblo: no teman, yo estoy con ustedes, yo voy a estar con ustedes, así como lo he prometido lo voy a hacer. Pero también decía así, Ageo 2:6, del 6 al 9 dice así, 2 del 6 al 9, porque así dice Jehová de los ejércitos: de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar todas las naciones. Y escuchen, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz a este lugar, dice Jehová de los ejércitos. El Señor les estaba prometiendo que el deseado de todas las naciones iba a venir y que Él iba a llenar de gloria su casa. Y dice también que ese lugar, que la gloria postrera de ese lugar iba a ser mejor que la primera. Acuérdense que el primer templo que fue reconstruido fue con muchas cosas que habían puesto ahí, y después este segundo que se estaba reconstruyendo estaban desanimados porque no tenía la misma gloria. Pero Él les dice, no se preocupen en eso, porque la gloria de ese templo, por así decirlo, iba a ser mayor. ¿Por qué? Porque Cristo iba a llegar, y eso lo iba a hacer mayor que cualquier otro, porque el templo después termina siendo destruido, pero la gloria venidera iba a ser mayor que la primera. Entonces el Señor iba a enviar, y entonces vendrá el deseado de las naciones, y llenaré de gloria esta casa. El deseado de las naciones. O como dijo también Zacarías, o Dios por medio de Zacarías. Zacarías 9:9 dice, si esto no nos alegra, no nos regocija, hermanos, no sé qué podríamos hacer. Alégrate mucho, hijo de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Y en Mateo, ¿qué decía? Mateo 21:5 da ese mismo relato. Decid a la hija de Sión, a Jerusalén, he aquí tu rey viene a ti, lo mismo, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de un animal de carga. Esas eran las promesas y la exhortación y el ánimo que el pueblo estaba recibiendo. Él en ningún momento les dice, vamos, hermanos, vamos que nosotros podemos. No, ellos eran transmisores de la palabra de Dios y confiaban que esas palabras que Dios les había encomendado decir, si ellos eran fieles en transmitir, no tenían que estar manipulando a la gente. No los tenían que estar manipulando. Tenían que esperar que solamente esa palabra enviada por el Señor tenía que hacer efecto en su pueblo. Entonces solo me queda decir a nosotros como Iglesia Cristiana de la Gracia que meditemos en nuestros caminos y en nuestros corazones. Volvamos a ver a nuestro Dios si en algún momento se ha desviado nuestro Dios y hemos quitado a Cristo como el centro de nuestras vidas, y seguir edificando su iglesia,
Hemos dicho el domingo pasado, ¿cómo nosotros podemos edificar su iglesia? Este pueblo tenía que reconstruir, tenían que poner cosas materiales. Ahora no tenemos que poner cosas materiales. ¿Cómo edificamos nosotros su iglesia? ¿Alguien me puede recordar, si alguien se acuerda del domingo pasado o los domingos anteriores? ¿Cómo nosotros ponemos piedra sobre piedra? ¿Cómo podemos conseguir las piedras nosotros? ¿Alguien recuerda? El cimiento está, las columnas están, y la única forma de que nosotros podamos participar en la edificación de la iglesia y para que nosotros podamos poner otra piedra, las piedras vivas. ¿Cómo conseguimos las piedras vivas? ¿Cómo conseguimos las piedras vivas? Nosotros somos las piedras vivas. Pero después, ahora nosotros ya siendo piedras vivas, ¿cómo conseguimos otras piedras vivas? Siendo luz, evangelizando, predicando a otras personas para que puedan tener vida y ser otras piedras vivas. Entonces ir edificando y edificando más para el Señor. Si nosotros queremos ser edificadores de la iglesia, debemos predicar el evangelio, porque la única forma de que las personas puedan venir a la fe es por medio de la predicación. Pues Dios ha designado en su sabia sabiduría, Él ha designado salvar al mundo por la locura de la predicación. ¿Cómo van a oír si no hay quien les predique? Porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, ese es el rol de nosotros como iglesia. Y si hemos nosotros, y no estoy diciendo que vayamos todos los viernes, no estoy hablando de los viernes, por favor, yo no estoy diciendo, oh, hermanos, por favor, vayan los viernes. No estoy hablando de los viernes. Ustedes saben, cada uno de nosotros sabe en su corazón, si ha estado edificando al pueblo de Dios. Y no solamente es el edificar, porque el Señor cuando mandó a sus discípulos decir, id y predicar el evangelio en todas las naciones, bueno, entonces con eso edifico la iglesia, es parte de la edificación, sí. Pero también es con la comunión con los hermanos, los unos con los otros, para que juntos nosotros crezcamos y siendo cimentados, crezcamos en la edificación de este nuevo templo que es la iglesia. Entonces, nosotros debemos examinar, meditar nuestros caminos, nuestros corazones, y por medio de la predicación y la comunión con los hermanos, como una familia en Dios, podamos seguir trabajando. Así como este pueblo le dijo, a este pueblo le dijo el Señor, yo estoy con ustedes, vuelvan a reconstruir la casa de Dios. De la misma forma es para nosotros. Si en algún momento, ya sea por dificultad, ya sea por temor, por duda, por pecado, por cualquiera sea la forma que ha hecho que nosotros desviemos nuestra mirada de Dios, el Señor no nos condena, nos dice arrepiéntanse de eso. Y vuelvan otra vez a hacer las obras primeras. Vuelvan a poner a Cristo en primer lugar. No se preocupen por sus cosas. Todas esas cosas. ¿Por qué el Señor les decía a Esdras en el libro de Esdras? Ustedes siembran pero cosechan poco. Ustedes trabajan pero cobran su sueldo en sacos rotos. O sea, todo lo que hacían para ellos, ocupándose de ellos, nada de eso importaba. Todo era insatisfactoriamente negativo, porque todo lo que hacían, voy a cosechar, pero sin embargo faltaba la lluvia. Pero voy a sembrar esto, voy a sembrar aquello. Todas esas cosas eran simplemente excusas para nosotros no hacer lo que teníamos que hacer. ¿Sí? Esos pueblos me voy a ocupar de esto, así entonces se ocupaban de eso. Y no tenían fruto. Voy a ganar mucha plata, sí, pero la plata no alcanzaba. Siempre faltaba algo, era Dios. Ellos necesitaban volver a Dios, así como la iglesia necesita, en nuestro contexto, volver a Dios y poder edificar la iglesia, que es el templo de nuestro Señor Jesucristo. Cada uno de nosotros somos parte de ese templo. Y si todavía no entregaste tu vida a Cristo, y si todavía tenés duda de decir, porque el domingo pasado parecía que venir a Cristo era un problema porque me iba a enfrentar a enemigos, pero sin embargo, si no venís a Cristo, estás del lado del enemigo.
¿Sí? O sea, si no vengo a Cristo porque pienso que van a venir los enemigos en contra de mí, no venir a Cristo es ser vos el enemigo. Vos ser parte del enemigo de Dios. Vos ser parte del enemigo, porque la Biblia dice eso. Porque cuando ustedes eran enemigos de Dios, en otro tiempo ustedes eran enemigos de Dios. O sea, si yo no estoy del lado de Cristo, soy un enemigo de Dios. Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él estaba persiguiendo a los cristianos, pero era Cristo al que le estaba persiguiendo. ¿Sí? Entonces, si todavía no entregaste tu vida a Cristo, estás del lado del enemigo, entonces también tienes que meditar, así como la iglesia va a meditar en sus caminos y en su corazón, debes meditar en tus caminos. ¿Por qué? Porque esos caminos te están llevando a la destrucción. Esos caminos, si vos no meditas en esos caminos que no está Cristo ahí, te está yendo a la destrucción, te está yendo al infierno y a una condenación eterna, lejos de Cristo, lejos de Dios, por toda la eternidad. No lo digo yo, el Señor así lo ha dicho. El que no cree ya ha sido condenado, pero el que no cree tendrá vida. Entonces, medita en tus caminos. ¿Qué hay en tu corazón? ¿Qué es lo que te está deteniendo poder entregarte a la obra de Cristo, a la obra que Él hizo? Si Él solamente te dice arrepentíos, arrepentíos y creed en el Evangelio. Él solamente les dice a ustedes y a mí, arrepiéntanse de sus pecados y crean en Cristo, crean en lo que Él hizo. Y les aseguro que cuando eso pase, ustedes, así como nosotros, van a tener vida y vida eterna. Y van a ser parte del pueblo de Dios. Entonces ambos, tanto el incrédulo como el creyente, deben orar a Dios. Deben orar y pedirle perdón a Dios. Y que el Espíritu Santo nos mueva a la adoración y a la obediencia a nuestro Salvador. Y que podamos entender que aún en el momento de desilusión, de desesperación, Dios está llevando a cabo su plan. Dios nos protege y nos guía. Debemos confiar en Él y seguirlo, así como lo hizo el pueblo después de que escuchó la voz de Dios por medio de los profetas. Ageo 1:14. Termino con esto. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josúa, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo. ¿Y qué pasó? Y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. El Señor espera la respuesta. Sugel una vez dijo, no responder es responder. No hacer nada es hacer algo. ¿Sí? Uno puede decir, no, sí, capaz más adelante, ya estás haciendo, te estás negando a Cristo. Ah, sí, pero bueno, después tendré tiempo. Entonces estás tomando la determinación de que no es tiempo de Dios. Así como las excusas que ponía este pueblo. No, todavía no es tiempo de reedificar la casa del Señor. Y el Señor dice, pero ¿es tiempo para edificar tus cosas? No es tiempo para venir al Señor. Pero ¿es tiempo para seguir viviendo a tu manera? No, todavía no me quiero entregar a Dios, o sea que todavía querer seguir viviendo lejos de Él. ¿Cuándo es tiempo entonces para venir a Dios? No tengo tiempo para el Señor. Bueno, dígame entonces, ¿cuándo es el tiempo? Si Él es nuestro creador y nuestra vida, perdón, que me trabe. Cuando leía en Génesis, la actitud de los hermanos de José, cuando José salva a sus hermanos de la falta de alimentos que estaba pasando ahí, a mí me sorprendió esto. Ellos les dicen a José, tú nos has salvado. Entonces, ellos, en agradecimiento a esa salvación que había hecho, dice, somos tus sirvientes, te vamos a servir.
pero hasta en los dibujitos hay. Recién decía ahí, nos ha salvado, estamos agradecidos, dicen en el caso. ¿Nosotros estamos agradecidos? Ayer veían una película donde un hombre, no me acuerdo qué película estaba, ¿cuál era? Hay una situación, un hombre salva a alguien, ¿y qué pasa después? Es como que lo ató a él. Y lo seguía, no, pero vos seguí tu camino, ya está, te salvé y seguí tu camino. Le decía él, no, yo te tengo que servir, te debo mi vida. No lo podía soltar, el otro se ligaba a él. ¿Por qué? Porque su vida ahora dependía en agradecimiento de aquel que lo había salvado. ¿Y qué pasa con nosotros? ¿Podemos decir lo mismo? ¿Por qué dice en Romanos 12, por tanto, hermanos, preséntense a Dios como sacrificios vivos, entréguense a Él una forma voluntaria? Yo no tengo que estar manipulándoles a ustedes, vengan a Cristo, acérquense a Él. No, ustedes, si entienden el mensaje de que Cristo realmente los salvó y Él ha dado su vida por ustedes, ustedes le deben a Él. Deben entregarse a Él en agradecimiento, en gratitud. Y puede decir, nos has salvado, estamos agradecidos. Ahora te vamos a servir y te vamos a seguir. Cristo nos salvó. Su vida ha hecho que nuestra vida sea valiosa. Él ha hecho que nuestra vida cobre valor, que nuestra vida pueda ser dicha, ahora tienen vida. Ahora tienen vida, porque antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Entonces, así como este pueblo, debemos rogarle al Espíritu de Dios que nos pueda hacer entender lo que Cristo hizo. Y dice que este pueblo vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios.